La jugada el peón a la casilla C4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla C5, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla F6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla E5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla D5 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. Blancas juegan CF3. Un movimiento de desarrollo estándar. Solidificando su posición y manteniendo una ligera ventaja. Negras replican disputando el centro. Es un movimiento sólido y preciso, conservando el equilibrio dinámico. Blancas desarrollan el caballo un movimiento principista que apoya el control central. La posición se mantiene equilibrada. La jugada el peón a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla D5. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla E4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla B4 con intenciones sumamente incisivas. Permitiendo el alfil a la casilla B5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Blancas aprovechan el espacio central, un movimiento fuerte que realza la actividad de las piezas y mantiene la ventaja. Negras afianzan su estructura, una maniobra defensiva sólida. La ventaja de las blancas permanece sin cambios. Blancas se expanden en el centro solidificando su estructura de peones y manteniendo una clara ventaja posicional. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla A5. Centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el alfil a la casilla D2, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el peón de la columna C captura en la casilla D4. Debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla D4, capturando material clave. Abriendo el camino a el alfil a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo de la columna D a la casilla B5 para afianzar el control posicional. Blancas recapturan con CXD4, manteniendo la presencia y el control central. El movimiento es sólido y preciso. La jugada el alfil a la casilla G7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla C6.
posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a enroque corto con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla D2 para afianzar el control posicional. Blancas desarrollan el alfil un movimiento de desarrollo estándar. La posición es estable con las blancas manteniendo una ventaja. Negras enrocan en el flanco de rey, asegurando su monarca. Es un movimiento sólido, manteniendo el status quo. Blancas enrocan en el flanco de rey, logrando seguridad para su rey y preparándose para el medio juego. Un movimiento sólido y preciso. Negras desarrollan el caballo disputando activamente casillas centrales. Es un movimiento sólido. Blancas desarrollan el alfil apoyando el centro y preparando una potencial acción en el flanco de rey. Juego sólido. Negras intercambian caballos con CXD4. Esta es una sólida decisión táctica, manteniendo la presión. Blancas recapturan manteniendo el control del centro y conservando la ventaja. La jugada el alfil a la casilla E6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla D1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla A5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla H1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la dama a la casilla C7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla E2, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla A5 de las negras es un error. La alternativa superior era el alfil a la casilla D7, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a la dama a la casilla C2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla A5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre de la columna A la casilla D1 para afianzar el control posicional. La jugada la dama a la casilla D3 de las blancas es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a la torre de la columna A la casilla E8, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla B1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla D8 establece una ventaja de espacio muy sólida,
abriendo el camino a la dama a la casilla E1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C8 para afianzar el control posicional. La jugada la torre de la columna F a la casilla C8 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el alfil captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el peón a la casilla B3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el peón a la casilla F4 para afianzar el control posicional. La jugada el peón a la casilla B3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo, dando lugar a el caballo captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el alfil a la casilla F5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla D1 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla D4, debilitando la estructura defensiva rival. Negras juegan, consolidando su flanco de dama. Un movimiento sólido y preciso. Blancas avanzan el peón F buscando controlar más espacio central. Un movimiento sólido. Negras empujan el peón B desafiando el flanco de dama de las blancas. Una respuesta sólida y activa. La jugada el peón de la columna C captura en la casilla B5 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando paso a el alfil a la casilla D7, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla A4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna B captura en la casilla A4, debilitando la estructura defensiva rival. Negras recapturan manteniendo la presencia de peón. Una recaptura sólida y precisa. Blancas recapturan el peón con CXB5, recuperando material e influencia central. Una continuación sólida. Negras activan la dama creando amenazas. Un movimiento sólido y activo. Blancas avanzan el peón E desafiando las piezas negras y ganando espacio. Sólido empuje central. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E5, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, dando lugar a el alfil captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo el alfil a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la dama captura en la casilla B3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla B3, debilitando la estructura defensiva rival. La jugada la dama a la casilla D1 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E3,
centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla G3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla A3 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega la torre captura en la casilla A3, debilitando la estructura defensiva rival. Negras capturan el peón simplificando el centro. Un movimiento sólido en esta situación. Blancas recapturan activando su alfil y manteniendo la ventaja. Juego sólido. La jugada el alfil a la casilla E4 de las negras es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla E4, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el alfil captura en la casilla G7, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el rey captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla E1 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla D2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A3 para afianzar el control posicional. Blancas juegan un movimiento sólido que refuerza su estructura de peones en el flanco de dama. Mantenimiento de la ventaja. Negras activan la dama creando contrajuego. Una respuesta sólida. Blancas desarrollan el caballo centralizándolo y aumentando la presión. Sólido movimiento posicional. La jugada el alfil a la casilla B7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla D8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la dama a la casilla E1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla D3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la dama a la casilla C4 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla F3 para afianzar el control posicional. Blancas avanzan el peón B ganando espacio y iniciativa en el flanco de dama. Un movimiento sólido. La jugada la dama a la casilla E3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el alfil a la casilla F3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla D8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la dama a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el alfil captura en la casilla F3, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la dama captura en la casilla F3, debilitando la estructura defensiva rival. Blancas desarrollan el alfil mejorando su alcance y presión. Sólida actividad de piezas. Negras activan la torre conectando sus piezas mayores. Una elección posicional sólida. La jugada el alfil captura en la casilla B7 de las blancas es un error. La alternativa superior era la dama a la casilla B1, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla D5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el alfil captura en la casilla D5, capturando material clave.
dando lugar a el alfil captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla D5, debilitando la estructura defensiva rival. Negras recapturan la torre con TXD1, simplificando y manteniendo una fuerte ventaja. Una respuesta sólida. Blancas recapturan con TXD1, manteniendo la igualdad material y el control central. Un movimiento sólido. Negras mueven la dama activándola. Un movimiento sólido para mantener la posición dinámica. Blancas capturan el peón de torre ganando material. Un movimiento sólido y oportunista. Negras recapturan el alfil con DXA8, recuperando material. Recaptura sólida. La jugada el peón a la casilla B5 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla C3, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla G7, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el rey captura en la casilla G7, capturando material clave. Abriendo el camino a la torre a la casilla F3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla E5 para afianzar el control posicional. Negras centralizan el caballo un fuerte puesto avanzado, solidificando su posición. Blancas intercambian el alfil por el caballo con un movimiento sólido, manteniendo la ventaja. Negras recapturan centralizando su rey. Un movimiento sólido, aceptando la simplificación. Blancas avanzan el peón expandiéndose en el flanco de dama. Sólido juego posicional. Negras activan la dama aumentando la presión. Un movimiento sólido. La jugada el caballo a la casilla B2 de las blancas es un error. La alternativa superior era el caballo a la casilla F2, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando lugar a el caballo captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Permitiendo el caballo a la casilla G4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla A2 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla F6 para afianzar el control posicional. Negras reposicionan la dama activándola. Movimiento sólido, manteniendo la igualdad. Blancas desarrollan la torre mejorando su posición. Un movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras mueven la dama centralizando y creando amenazas. Juego sólido. Blancas reposicionan la torre conectando torres. Maniobra sólida que mantiene la igualdad. Negras mueven el caballo centralizándolo agresivamente. Sólida elección táctica. Blancas mueven la torre mejorando su alcance. Movimiento sólido, manteniendo el equilibrio de tablas. Negras capturan el peón con DXF4, ganando material. Movimiento sólido, obteniendo una ventaja decisiva. Blancas mueven el caballo un puesto avanzado central. Movimiento sólido, buscando recuperar la iniciativa. Negras reposicionan la dama manteniendo la actividad. Respuesta sólida. Blancas reposicionan la torre centralizando. Movimiento sólido, mejorando la coordinación. La jugada el caballo a la casilla G4 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla D5, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el caballo a la casilla B2, lo que incrementa notablemente la actividad.
permitiendo la dama a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla B6 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el caballo captura en la casilla B6, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla D1 para afianzar el control posicional. Blancas mueven la torre explotando el error del oponente. Continuación sólida. Negras mueven la dama consolidando. Un movimiento sólido intentando salvar la posición. Blancas avanzan el peón H, un movimiento profiláctico. Juego sólido. Negras mueven el caballo, un movimiento de desarrollo. Sólido, pero insuficiente. Blancas centralizan el caballo atacando casillas clave. Sólida presión posicional. La jugada la dama a la casilla D2 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla D6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla F4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la columna F a la casilla F1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la dama a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C6 para afianzar el control posicional. Blancas centralizan el caballo reforzando su ataque. Movimiento sólido, explotando el error. La jugada la dama a la casilla F2 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla D6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a la torre a la casilla D4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la dama a la casilla B6 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla E7, capturando material clave. Abriendo el camino a la dama a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla E1 para afianzar el control posicional. Blancas reposicionan la torre, un poderoso movimiento de centralización, solidificando una ventaja decisiva. La jugada la dama a la casilla G3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla B6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando lugar a la torre captura en la casilla E7, de un intercambio favorable. Permitiendo la dama a la casilla C5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla A5 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a la dama captura en la casilla B5, de un intercambio favorable. Posibilitando la torre a la casilla A1 para afianzar el control posicional. Blancas avanzan el peón B continuando su ataque en el flanco de dama. Movimiento sólido en una posición ganadora. La jugada el caballo a la casilla H5 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el caballo a la casilla D7. Posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el peón a la casilla B7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla E6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla B1 para afianzar el control posicional.